Ya. A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Jonathan Martínez Líbano. Es doctor en Psicología Clínica y de la Salud, magíster en Gestión Educativa y en Recursos Humanos y Habilidades Directivas, psicólogo docente de pregrado y posgrado, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar UNAV. Le damos paso a Jonathan para que inicie con la presentación. Ya, profesor, puede continuar. Bien, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Ya. Buenas tardes a todos, a todas. Espero que estén súper bien. Gracias por asistir a esta charla, conferencia, clase. Vamos a revisar hoy día un tema súper interesante, honestamente, que tiene que ver un poco eh, con, en definitiva, las técnicas cognitivas conductuales en los trastornos de la ansiedad. ¿Ya? Eh, Probablemente la ansiedad debe ser uno de los síntomas que acompaña a muchas patologías, ¿verdad? Probablemente si recuerdan las clases de psicopatología que probablemente, o psiquiatría que tuvieron en su universidad, probablemente se van a dar cuenta que efectivamente la ansiedad a veces acompaña a trastornos de personalidad, a trastornos afectivos, a trastornos de uso y abuso de sustancias, entre otras cosas. ¿Ya? Por lo tanto, el trabajar con la ansiedad me parece que es un tema realmente importante, realmente relevante, sobre todo con nuestros pacientes que muchas veces llegan angustiados por la ansiedad, angustiados por la angustia, o ansiosos por estar ansiosos. ¿Bien? Y eso obviamente nos los deja pensar claramente, eso obviamente hace de que lamentablemente de pronto estos síntomas se exacerben, una persona que era nerviosa pasó a tener crisis de angustia, entre otras cosas. ¿Bien? Pero ojo, también existen el trastorno, los trastornos de ansiedad, que es un poco lo que nosotros vamos a revisar. Eh, por lo tanto, un poco las técnicas que nosotros veamos en esta sesión y en el curso, evidentemente que pueden ser absolutamente transversales, ¿ya? O sea, usted puede tratar eh, esta, con estas técnicas un poco en razón de lo que es la patología o de lo que es la sintomatología, ¿ya? Por tanto, creo prudente primero referirnos a lo que vamos a ver hoy. Vamos a introducir un poquito la ansiedad, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de los trastornos de ansiedad, solamente un poquito nada más, así como casi la definición nomás. Vamos a hablar un poco de las modalidades de tratamiento que existen, ¿ya? Y por qué la cognitiva conductual pareciera ser una de las más importantes, ¿ya? Eh, Después vamos a ver un poco la medición de la ansiedad, cómo se mide la ansiedad, que es extremadamente relevante cuando hacemos terapia cognitivo-conductual. Después vamos a hablar ya de los tratamientos efectivos, vamos a hablar de las técnicas, ¿ya? Y recomendaciones e invitaciones finales. ¿Ya? Eso es un poquito lo que queremos, o sea, más bien dicho, lo que quiero plantearles el día de hoy. ¿Ya? Entonces, para que tengan en mente cómo voy a ir y de qué forma voy a estructurar esta conferencia. ¿Ya? Tengo una sola hora, yo soy súper bueno para hablar. Discúlpeme, pero podría estar hablando 10 horas seguidas de esto, pero voy a ser súper conciso y preciso, ¿ya? Entonces, efectivamente, bueno, un poco como dice la introducción, de verdad que la ansiedad es una emoción básica, obviamente. Es una emoción que nos acompaña, es una emoción que está ahí por algo, ¿ya? Muchas veces las personas quieren luchar contra la ansiedad, no quieren tener ansiedad, pero eso es prácticamente imposible, lamento, ¿ya? De hecho, si usted va a un psicólogo, psiquiatra y le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a quitar la ansiedad, o yo te voy a eliminar la ansiedad, pucha, eso es mentira. Eso no se puede hacer, y dudaría mucho de esa persona porque en estricto rigor la ansiedad está ahí por algo. ¿Ya? Probablemente ustedes se acuerdan de sus tediosas clases de procesos cognitivos, o ¿cómo le llamaban antes? Procesos psicológicos, o afectividad y emoción, no sé, en donde, claro, precisamente el profesor les decía, mira, la ansiedad tiene un sentido, ¿ya? La ansiedad te prepara para la lucha, ¿verdad? Las teorías de James Lange, ¿se acuerdan de eso? De Cannon Barth, y todas esas teorías que un poco nos hacían pensar un poco de que efectivamente las emociones de alguna otra forma las podíamos controlar, dado que las podíamos entender, ¿ya? Ahora bien, sí hay estrategias de regulación. Yo, eso quiero dejar súper en claro. O sea,
En definitiva, no podemos negar la ansiedad, pero sí podemos regularla. ¿Ya? Y como muchas veces sabemos, la ansiedad probablemente nos está diciendo algo de nosotros mismos. ¿Ya? De hecho, cuando uno atiende pacientes con crisis de pánico, ¿no? Y déjenme ver nomás que, para saber qué atienden ustedes, chiquillos. Yo atiendo a adolescentes y adultos. ¿Qué atienden ustedes en el chat ahí? Como, eh, sí, adultos, ya. Ya, yo atiendo a adolescentes y adultos, chiquillos. Así que, eh, y mi investigación también va en adolescentes y adultos. ¿Ya? Entonces, al final del día les voy a hacer un par de invitaciones ahí para que lean un par de artículos que recientemente publicamos y puedan ver un poquito, chiquillos, cómo está la prevalencia de estos problemas de salud mental. Y un artículo bien interesante que acabamos de publicar que es acerca del grooming, ¿ya? En definitiva, del grooming en una población muy específica, ¿ya? Pero bueno, un poquito atiende más o menos lo mismo que yo, o sea, eh, adultos y adolescentes, a lo que yo me dedico. Así que si me hacen una pregunta de niños, claramente puedo dar mi opinión, pero probablemente no soy la persona indicada para aquello, ¿ya? Entonces, tal como les decía, la ansiedad puede ser un síntoma, un trastorno, ¿verdad? Un síndrome, ¿verdad? Entonces, efectivamente, nosotros tenemos que tener las herramientas para poder, obviamente, que nuestros pacientes la controlen, ¿ya? De hecho, muchas veces nuestros pacientes que llegan con crisis de pánico, ¿verdad? Llegan con miedo en miedo, ¿verdad? Me encanta esa frase, ¿ya? Porque de verdad los pacientes panicosos llegan con miedo frente a la posibilidad que les venga, le dé o le venga otra crisis de pánico, ¿ya? Porque es asqueroso tener una crisis de pánico. Es una sensación de pérdida de control, sensación de volverse loco o de que algo terrible te va a pasar y por lo tanto es incontrolable, ¿ya? Entonces hay varias estrategias que nosotros podemos trabajar desde la TCC, ¿ya? A veces, dependiendo del paciente, yo trabajo delante del síntoma. ¿Qué significa esto? Que trabajo con mis pacientes, en definitiva, identificando posibles situaciones angustiantes, y antes de que el paciente se aproxime a esa situación angustiante, obviamente le enseño ciertas estrategias terapéuticas que las vamos a ver acá y las vamos a ver en el curso, ¿ya? Pero también cuando está la crisis, también es importante, y hay varias técnicas bien increíbles. Están las técnicas de enraizamiento, están las técnicas en definitiva de disipación de la concentración, están algunas estrategias de relajación que efectivamente ayudan a controlar extremadamente, muy rápidamente la ansiedad, ¿ya? Entonces, bueno, nosotros sabemos que existe una ansiedad normal, ¿verdad? Entre comillas, ansiedad normal, ¿ya? Que es la que nos prepara para la lucha, la que nos hablaba nuestro profe del pregrado, ¿verdad? Que nos decía, oye, la ansiedad es súper alta, tía, sí, tiene mucha razón, ¿ya? Sin ansiedad, probablemente todo lo que estamos acá hubiésemos muerto aquí rato, ¿ya? El tema es que cuando la ansiedad está extremadamente exacerbada, ahí está en donde nosotros como psicólogos tenemos que entrar, ¿ya? Y por otro lado está la ansiedad patológica, esa ansiedad exacerbada, esa ansiedad en definitiva ligada a un peligro, esa ansiedad ligada a una expectación, ojo, esa palabra también me encanta, una expectación, una angustia expectante de que algo terrible va a ocurrir, ¿ya? Pero no pasa nada, ¿ya? Yo siempre digo, esta es una talla súper fome, honestamente, pero la digo siempre, no hay nada peor que tener un trastorno de ansiedad generalizada, ¿ya? Por lo tanto, si usted, pucha, odia a su ex, ¿ya? No le desee que se muera, sino que ojalá le dé un trastorno de ansiedad generalizada, porque en definitiva, es una broma por si acaso, no se enoje conmigo, ¿ya? En definitiva, debe ser lo peor que a una persona le puede pasar, trastorno de ansiedad generalizada, ¿ya? Estar con angustia, con ansiedad permanente, estar expectante, cualquier ruido, el sujeto o el paciente lo interpreta o lo sobreinterpreta, sobrepiensa todo. Entonces la persona es, en definitiva, lamentablemente víctima de la ansiedad, ¿ya? Entonces aquí va a haber una clave, creo yo, a mi juicio, en torno al tratamiento más actualizado de la ansiedad, ¿ya? Porque nosotros venimos desde la TCC centrada en el conductismo, ¿se acuerdan? ¿Ya? En donde claramente usábamos estrategias como de sensibilización sistemática, que es algo que yo uso todavía. Eh, Después pasamos a la época en donde había la reestructuración cognitiva, ¿verdad? Y ahora estamos en la tercera generación, ¿ya? En donde está la aceptación, ¿ya? La flexibilidad psicológica, ¿ya? En donde claramente lo que nosotros estamos haciendo es el cambio de foco, finalmente,
en la relación que tiene el paciente con sus pensamientos. ¿Ya? Dado que es súper complejo, finalmente, como les decía anteriormente, sacar la ansiedad. ¿Ya? De hecho, nadie podría hacerlo. ¿Ya? Entonces, bueno, cuando hablamos de los trastornos de ansiedad, desde el DSM-5, vamos a tener trastorno de ansiedad generalizada, ¿verdad? Ese que se caracteriza por la preocupación permanente, ¿verdad? Excesiva, que en definitiva la persona sufre porque hay cosas que no puede controlar, por ejemplo, está extremadamente inquieto, fatigado, le cuesta concentrarse, irritable, tenso, entre otras cosas. ¿Ya? También está probablemente uno de los que, a mi juicio, en estos momentos tenemos como harta consulta, ¿ya? Que tiene que ver con los trastornos de pánico. ¿Ya? Ojo con eso, porque muchas veces yo he visto que hay diagnósticos errados en los colegas, eh, dado que se dejan guiar por la sintomatología inicial. ¿Ya? Y tiene lógica, lo entiendo. Sin embargo, a mi juicio, queridos colegas, siempre hay que hacer una historia del paciente. ¿Ya? Y yo les aseguro muchas veces que hay mucho trastorno de ansiedad generalizada no diagnosticado. Lo que pasa es que los pacientes consultan finalmente cuando tienen crisis de pánico. ¿Ya? Pero si uno hace como el historial con el paciente te va a decir, mira, desde siempre he sido ansioso, ¿ya? Desde siempre he sido nervioso, desde niño me comía las uñas, por ejemplo, ¿ya? Desde niño tenía miedo a la muerte, por ejemplo, ¿ya? Entonces, claro, consulta ahora a los 15, 30 años, por ejemplo, porque le vino su primera crisis de pánico, pero uno al revisar la historia, este sujeto finalmente tenía ansiedad hace rato. ¿Ya? O sea, tenía un trastorno de ansiedad generalizada hace rato. Lo que pasa es que los trastornos de ansiedad generalizada pueden tener finalmente momentos de exacerbación a través de las crisis de pánico. ¿Ya? Por lo tanto, ahí evidentemente hay que hacer bien el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que teníamos acá? ¿Qué es lo que teníamos en el trastorno de pánico? Claramente esta horda de ansiedad que llega inesperadamente, ¿ya? Y que no es posible controlar. ¿Ya? De hecho, ahí vienen las palpitaciones, la sudoración, las típicas situaciones, los temblores, la desrealización, la despersonalización, el dolor esofágico, por ejemplo, dolor en el pecho, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces las personas muchas veces llegan a urgencia pensando que tienen un ataque cardíaco y pucha, no tienen nada. ¿Ya? Es un ataque de pánico. ¿Ya? También vamos a tener menos incidencia, eso sí, de las fobias específicas, como clásicas como volar, animales, por ejemplo, altura, ¿ya? Que es un terror pánico frente a la posibilidad muchas veces de confrontarse con el estímulo temido, ¿ya? De hecho, lo interesante de las fobias específicas es que la persona siempre se está anticipando. Yo me acuerdo de tener una paciente súper clásica, así como del libro, pero esto fue hace rato ya, eso sí, que esta chiquilla le tenía miedo a las palomas, así, pero de verdad era de libro, así siempre digo esto. ¿Ya? Y claro, efectivamente, ella se le ocurría ir a una plaza, o sea, porque claro, siempre estaba pensando en la posibilidad de que se iba a encontrar con una paloma, obviamente no iba. ¿Ya? También la ansiedad social que se caracteriza por un miedo intenso, ¿verdad? Persistente, que los demás lo van a juzgar, por ejemplo, o miedo a realizar presentaciones, por ejemplo. Ojo, pacientes con ansiedad social o fobia social también podrían experimentar finalmente las mismas sensaciones de una crisis de pánico, pero aquí la gran diferencia entre el trastorno de pánico y la crisis de pánico y los trastornos de fobia y ansiedad social es que claramente aquí existe el objeto. ¿Ya? El sujeto logra identificar finalmente la situación tenida, ¿ya? El mutismo selectivo, obviamente, muy ligado a niños, ¿ya? Obviamente aquí puede ser un motivo selectivo finalmente en ciertos contextos, con ciertas personas, por ejemplo, un trastorno de ansiedad por separación también, muy ligado a niños también, y la agorafobia, finalmente, ¿ya? Que se caracteriza por este miedo o ansiedad intensa hacia al menos dos situaciones, como el transporte público, estar en espacio abierto sin poder recibir la ayuda. Esa es como la característica central, ¿va? Ahora bien, obviamente que la sintomatología transversal que van a tener todos estos trastornos va a ser la ansiedad, ¿ya? Y probablemente uno de los beneficios que tiene la TCC es que rápidamente ayuda a los pacientes a poder controlar la ansiedad, ¿ya? Si bien, claro, efectivamente a nosotros nos dicen, "Oye, usted es un poco profundo", yo diría que no,
porque en estricto rigor al principio nos vamos a centrar, sin lugar a dudas, que nuestro paciente esté bien, a que pueda controlar un poquito las sensaciones, a que pueda retornar ese control a su vida, y después nos vamos a ir a cosas más profundas. ¿Ya? Entonces yo aquí tengo una propuesta como terapéutica integrativa de la TCC, en donde efectivamente yo creo que podemos hacer o aplicar estrategias de primera, segunda y tercera generación. ¿Ya? Yo sé que algunos psicólogos que son más dogmáticos, que son bien fanáticos en el caso, ¿ya? Dicen, no, no se pueden juntar. ¿Ya? Yo creo que sí. Yo lo he hecho en la clínica y funciona perfecto. ¿Ya? Lo que pasa es que hay tiempos y tiempos, a mi juicio. ¿Ya? A veces, ojo, a veces hay pacientes que tienen un nivel cognitivo bastante bien desarrollado. Hay pacientes de pronto que son más concretos. Entonces yo creo que el secreto está finalmente en identificar lo que tenemos frente a nosotros y en razón de eso, obviamente, realizar las intervenciones correspondientes. ¿Bien? Entonces, claro, efectivamente yo puedo partir con estrategias más simples, como relajación, respiración, ¿ya? Técnicas de enraizamiento, por ejemplo, y después puedo ir variando técnicas un poquito más complejas. Me puedo ir a reestructuración cognitiva, por ejemplo, o me puedo después ya de frentón centrarme en técnicas de tercera generación. Pueden ser estrategias de NLP, pueden ser estrategias de aceptación compromiso, y las técnicas que estoy aplicando ahora, que creo yo que están dando muy buenos resultados, son las técnicas de la terapia metacognitiva. Se trabajar mucho con el paciente la rumiación. ¿Ya? Porque claro, eso antes uno no lo veía, ¿ya? Porque en definitiva había muy poco de investigación al respecto, pero claramente la rumiación es fundamental en la perpetuación del trastorno, ¿ya? Por lo tanto, nosotros efectivamente tenemos que trabajar con esos procesos, ¿ya? Entonces, la guinda de la torta de mis tratamientos en la actualidad son más bien con terapia aceptación compromiso, ¿ya? Que yo creo funciona extremadamente bien, ¿ya? Entonces, en la presentación clínica, nosotros vamos a ver personas, obviamente, con síntomas emocionales, ¿verdad? Personas que nos van a decir que son extremadamente nerviosos o tensos, por ejemplo, que no pueden controlarse muchas veces, que están con esta inquietud, incertidumbre, por ejemplo. A veces van a aparecer estos miedos irracionales, por ejemplo, bien irracionales en algunos casos, ¿ya? Y la sensación, por ejemplo, de que algo terrible va a acontecer ahora, ¿ya? Los síntomas cognitivos, vamos a tener una persona en excesivas preocupaciones, ¿ya? Con pensamientos muy catastróficos. No existe ansioso no catastrófico, ¿ya? Probablemente ustedes en medio catastrófico, cuando va en la micro, empieza a mirar por dónde puede arrancar, si la micro se da vuelta, o que va a venir un terremoto, por ejemplo, que sí, ¿ya? A veces sí, yo también soy ansioso, por eso lo digo también, ¿ya? Pero en el avión no me pasan esos pensamientos porque digo que estoy jodido, que no hay nada que hacer, ¿ya? Pero dificultades para concentración y la indecisión, ¿ya? Y los síntomas conductuales, vamos a ver una evitación, que es súper importante ese concepto, sobre todo para la tercera generación de TCC, ¿eh? Porque nosotros vamos a trabajar con la evitación experiencial, ¿ya? Porque efectivamente las personas están permanentemente evitando el dolor, cuando el dolor es claramente es habitual, el dolor es de aquí, de ahora, por ejemplo, y no podemos evitarlo, ¿ya? Alguien en algún momento nos va a romper el corazón, ¿ya? Alguien en algún momento, no sé, no nos va a decir algo muy bonito, ¿ya? Entonces, claro, a veces evitamos muchas cosas y lo que hace la evitación es simplemente perpetuar el problema, ¿ya? Entonces, bueno, el comportamiento de seguridad también muchas veces vamos a tener pacientes con inquietud motora, con movimientos repetitivos, por ejemplo, movimiento rápido del pie, por ejemplo, qué sé yo, y los síntomas físicos somáticos, ¿ya? Aquí vamos a tener las clásicas, como la taquicardia, por ejemplo, la sudoración, los temblores, la boca seca, los mareos, entre otras cosas, ¿ya? Yo diría que también uno de los aspectos que es súper importante en la ansiedad es que las personas con ansiedad van mucho más allá, ¿ya? O sea, muchas veces se fusionan con sus pensamientos, ¿ya? Claro, entonces si yo pienso que tengo ansiedad es que soy ansioso, ¿ya? Si yo pienso efectivamente que tengo ansiedad, es que me va a venir una crisis de pánico, o esto va a volver, o no lo voy a poder controlar. Entonces, muchas veces los pacientes, finalmente, muchas veces perpetúan esta ansiedad, ¿ya? Entonces, bueno, hay distintos tipos de tratamiento. Probablemente todos nosotros sabemos esto. Sin embargo,
Están las terapias psicológicas, que obviamente tienen mucha evidencia científica. Hay terapia, la clásica, la DBT, por ejemplo, donde podemos ver todo el trabajo que hizo Ellis, Beck, Markenbaum, eh, Beck, Ellis principalmente, Lazarus también lo podríamos dejar ahí. Y pucha, tenemos todo lo que tiene que ver con la terapia aceptación compromiso, las terapias de tercera generación, que en estos momentos probablemente son las que están teniendo mejor rendimiento. ¿Ya? También hay otras técnicas que también han tenido una buena acogida y que tienen necesariamente una buena forma finalmente de poder ayudar al paciente a volver a recuperar el control, que son, por ejemplo, las técnicas de exposición. Son técnicas mucho más ligadas al conductismo clásico. ¿Bien? También el tratamiento farmacológico, ya que es necesario, ojo, no en todos los casos, en mi juicio, pero sí es necesario en algunos. ¿Ya? Y probablemente, por ejemplo, sobre todo la filosofía de la tercera generación, por ejemplo, nos dice hoy, ¿sabéis que el tratamiento en la actualidad más clásico no surtió efecto? Ya no surtió efecto, porque en realidad, y tiene mucha razón, en vez de bajar la cantidad de personas con problemas psicológicos, esto ha aumentado. ¿Ya? Por lo tanto, aquí hay una utilización clásica, por ejemplo, de inhibidores de recaptación de serotonina, ¿verdad? Tenemos ahí el Lexapro, el citalopram, por ejemplo, el Clona en términos más de SOS, por ejemplo, la venlafaxina, por ejemplo, entre otros. ¿Bien? Entonces, claro, efectivamente se necesita, sí, se necesita en algunos momentos, pero yo creo que aquí hay un tema súper prudente de que la farmacología hay que obviamente tomarla con los recuerdos correspondientes, tener evidentemente la aproximación y la supervisión por parte de un médico o psiquiatra, ¿ya? Que obviamente ayude después cuando los síntomas bajen, ¿ya? Porque también hay que bajar la farmacología, ¿ya? También creo yo una de las cosas importantes que uno les dice a los pacientes en las primeras sesiones que también puede ser importante realizar ciertos cambios de estilo de vida, ¿verdad? ¿Ya? Hacer ejercicio regularmente, un poquito una dieta saludable, un sueño reparador, ojalá, entre otras cosas. Ahora bien, muchas veces a los pacientes no les gusta mucho que uno les diga eso, ¿ya? Pero bueno, también son formas que podemos ayudar finalmente a que los pacientes bajen la ansiedad y hay tratamientos alternativos también. Hay varios artículos por ahí que validan este tipo de estrategia, por eso los pongo acá. Yo no ocupo eso, obviamente, pero sí, yo sé que hay cierta bibliografía que puede dar alguna evidencia científica. Ahora bien, nosotros vamos a hablar en esta sesión, en este curso, finalmente, de obviamente el tratamiento psicológico. ¿Ya? Por lo tanto, ojo, uno de los tratamientos más efectivos en la actualidad son las psicoterapias cognitivas conductuales. ¿Ya? Aquí hay un artículo bien interesante donde habla, por ejemplo, cuáles son como la mayor cantidad de, o sea, cuáles son los tratamientos de la terapia cognitiva conductual en los trastornos de ansiedad. Y efectivamente aquí lo que nos dice este artículo fundamental es que tiene que haber una combinación finalmente de técnicas. ¿Ya? Hay sin lugar a dudas una forma de operar, por ejemplo, si usted se quisiera dejar guiar solamente por estrategias conductuales o estrategias cognitivas o estrategias contextuales, está perfecto. ¿Ya? Pero pareciera ser que la integración es un poco lo que está resultando de mejor forma. ¿Ya? Por lo tanto, probablemente las que son más clásicas y las que tienen mayor evidencia en estos momentos, las que tienen mayor, por ejemplo, cantidad de artículos científicos y en este metaanálisis nos van a decir, mira, la terapia cognitiva conductual clásica es una de las estrategias más efectivas, la DBT, ¿ya? Después está la terapia aceptación compromiso, que hace 1 o 2 años atrás ya en los metaanálisis está apareciendo como la estrategia terapéutica más importante de la TCC, aunque los terapeutas hack, muchos de ellos, los más radicales, dicen, no, y nosotros no somos cognitivos conductuales, ya dejen de encasillarnos en cognitivo conductual, pero bueno, claramente, bueno, en términos, si usted quiere encasillarse ahí, si no, está perfecto. La AC nosotros la clasificamos dentro de la TCC porque tiene altos componentes cognitivos, comportamentales, por ejemplo, donde el paciente se moviliza hacia la acción, entre otras cosas. ¿Ya? La terapia interpersonal
la terapia basada en mindfulness de Jon Kabat-Zinn y las técnicas de relajación y control de estrés. ¿Ya? Entonces, a mi juicio, así como solamente de una humilde postura, ¿ya? Y a lo mejor un psicólogo un poquito más viejo que usted, ¿no? Yo creo que la integración de técnicas de primera, segunda, tercera generación da muy buenos resultados. ¿Sí? ¿Y por qué le digo esto? Porque muchas veces pasa eh, de que los pacientes no conocen lo que es ir al psicólogo primero. Entonces, están esperando que uno le dé una respuesta, están esperando que uno le dé una estrategia súper concreta para manejar esto. Y yo creo que sí, las estrategias de segunda y primera generación lo hacen, y lo hacen perfecto. ¿Sí? Pero en estricto rigor, cuando queremos hacer un cambio más profundo y queremos ya que nuestro paciente se sienta, no sé si cómodo, pero sí se sienta más adaptado finalmente eh, y, y no se angustie más sobre su angustia, yo creo que las terapias de tercera generación y sobre todo la terapia de aceptación y compromiso pareciera ser obviamente una muy buena herramienta. ¿Ya? Entonces, tal como les decía, aquí vamos a tener algunos autores clásicos, Aaron Beck y Ellis, en las terapias cognitivo-conductuales clásicas, ¿ya? Y aquí el enfoque principal, recuerda que era modificar, obviamente, estos patrones de pensamiento. Y ahí las técnicas más clásicas que tenemos ahí, la reestructuración cognitiva, las técnicas de relajación, aunque las técnicas de relajación vienen desde la primera generación, y el entrenamiento en habilidades sociales, ¿ya? La terapia de aceptación compromiso, ¿ya? Que está centrada en la aceptación de los pensamientos, ¿ya? En lograr la flexibilidad psicológica de los pacientes, ¿verdad? Y ahí vamos a trabajar con técnicas como el mindfulness, de fusión cognitiva, clarificación de valores y la acción comprometida. ¿Ya? El yo como contexto también faltó acá. ¿Ya? Autores importantes, Hayes, claramente el padre de este tipo de terapia. ¿Ya? La terapia basada en mindfulness, que aquí obviamente nos centramos en la conciencia plena. ¿Ya? Hay varias meditaciones. Ojo, la terapia basada en mindfulness también ocupa, por ejemplo, estrategias de segunda generación, como por ejemplo la reestructuración cognitiva, ¿ya? Eh, entonces también tiene una combinación de estrategias bien interesantes. La terapia de exposición, que probablemente la podríamos dejar dentro de las terapias de primera generación, ¿ya? Que funcionan bastante bien, ojo, ¿ya? El tema es que hay que explicarlas bien. Y la terapia interpersonal. Probablemente estas son las estrategias terapéuticas que en los metaanálisis aparecen con muy buenos resultados. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué es lo que es la terapia cognitivo-conductual? Nosotros tenemos que entender que la terapia cognitivo-conductual es una ciencia, una parte de la psicología que intenta hacer ciencia, ¿verdad? En donde intenta obviamente complementar tanto los pensamientos, las emociones y el comportamiento. ¿Ya? Entonces esta triada, por ejemplo, que nosotros teníamos en la segunda generación, ¿verdad? Esta clásica triada que uno le explicaba a los pacientes, ¿verdad? ¿Ya? Eh, Sigue estando, ojo, pero ahora con las terapias contextuales, el entorno, o más bien dicho, el contexto, toma una importancia muy relevante. ¿Bien? ¿Por qué esto? Porque en definitiva, nosotros cuando trabajamos con, por ejemplo, al menos ACT, tenemos que hacer un análisis funcional contextual. ¿Bien? Vale decir que nosotros tenemos que lograr identificar en qué contextos esta persona manifiesta ansiedad. ¿Ya? ¿En qué contexto esta persona manifiesta angustia? ¿Ya? Porque yo le aseguro que no todos los entornos son aquellos que le provocan angustia al paciente. ¿Ya? Por lo tanto, ahí es sumamente importante hacer este análisis funcional contextual. Bueno, ahora nosotros estamos haciendo un curso de ACT acá en Aripa, que yo súper bien. Eh, y los chiquillos se han empezado a maravillar con estas nuevas estrategias de la terapia de aceptación compromiso. ¿Ya? Porque de verdad, por ejemplo, la terapia de aceptación compromiso tiene un nuevo lenguaje. ¿Ya? Dista mucho de lo que es la segunda generación. ¿Ya? Y por eso yo creo que probablemente también eh, los ACT dicen, mira, nosotros no somos TCC. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en definitiva, si ustedes revisan, por ejemplo, no sé, la terapia central en los esquemas, ocupa reestructuración cognitiva, ocupa diálogo socrático. Si ustedes ven la terapia de mindfulness, también ocupa reestructuración cognitiva. Si ustedes ven la DBT, también ocupa reestructuración cognitiva. ¿Ya? La única que no ocupa reestructuración cognitiva es la ACT. ¿Ya? Y el cambio finalmente en ese tipo de terapia es un poquito más elegante, ¿ya? Porque trabajamos mucho con metáfora, trabajamos con mucho más ejercicio,
nosotros nos vamos a centrar en que cambie los pensamientos, ¿ya? Sino que lo que nosotros nos centramos es que cambie la relación que tiene el paciente con esos pensamientos de pronto que son perturbadores, ¿ya? Entonces, lo cual lleva a mayor tranquilidad, porque las personas muchas veces luchan con ese ideal de ser perfecto, ¿ya? De hecho, muchas veces las personas luchan en compararse con otros, ¿ya? Oye, ¿cómo él no tiene ansiedad? ¿Cómo él cuando se para al frente del escenario no tiene miedo, no tiene ansiedad? Yo sí, por ejemplo, ¿ya? Entonces las personas generalmente se están comparando con otros y eso genera rumiación, genera pensamientos disruptivos, genera la evitación experiencial que le estaba hablando anteriormente, ¿ya? Entonces, obviamente, esta eh, triada un poco nos enseñó de que nosotros podíamos dividir lo que era el ser humano entre grandes estadios, ¿verdad? Entre grandes procesos, ¿ya? Por un lado estaba todo lo que el paciente pensaba, lo cognitivo, todo lo que el paciente sentía, que es lo emocional, y lo conductual, ¿vale? Así que lo que hacía este paciente, ¿ya? Ahora bien, nosotros seguimos haciéndolo, ojo, ya desde la terapia de tercera generación. Sin embargo, yo creo que aquí lo prudente es que el foco se coloca en otra teoría, ¿ya? El foco finalmente se coloca en que el paciente deje entrar esta angustia, aunque parezca loco, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, eh, y esto es una opinión muy personal, como terapeuta solamente, si uno le dice a un paciente ya, pero la primera sesión ya, pero deja entrar la ansiedad porque es normal. Yo te aseguro que ese paciente va a decir, chuta, este psicólogo me dice, tengo que aceptar la angustia, ¿no? ¿Ya? Y es como que ya, ahí está, eso es todo. No, entonces yo creo que la estrategia de tercera generación funciona mucho mejor avanzado en el tratamiento, ¿ya? Por lo tanto, a mi juicio, yo creo que partir con cosas más básicas nos ayuda mucho, ¿ya? Entonces hay increíble evidencia científica, y hay mucha evidencia científica que ustedes pueden encontrar desde el trabajo de la TCC en todas y cada una de las áreas que usted piensa. O sea, en alguna área, si usted piensa en alguna área, ya alguien probó algo TCC. ¿Ya? Hay mucha evidencia, ojo, de que los tamaños del efecto son súper importantes. ¿Ya? Por ejemplo, aquí nosotros vemos el tamaño del efecto en los trastornos obsesivos compulsivos grande. En los trastornos de ansiedad generalizada también es grande, por ejemplo. En los trastornos de estrés, también agudo, también es grande, ¿ya? Entonces, en definitiva, ¿a qué voy con esto? Que la estrategia TCC ayuda muy rápidamente al paciente a recuperar el control, ¿ya? Y eso de verdad que ayuda mucho al paciente a que empiece a confiar en usted como terapeuta, ¿ya? Porque claro, imagínese usted en 3 o 4 sesiones le ayuda a controlar la ansiedad, esa ansiedad ha bajado, el paciente ya vuelve a subirse a la micro, entonces chuta, de verdad que el paciente dice, oye, te ha ido algo, cacha, ya, porque estoy mejor, me he confrontado, entonces efectivamente me siento mucho, mucho mejor, ¿ya? Entonces hay mucha evidencia científica, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay otro más, un estudio con pacientes con trastorno de pánico, por ejemplo, y este es súper interesante porque este se aplicó en 48 pacientes que estaban hospitalizados, por ejemplo, ¿ya? Y se aplicó un programa estandarizado, ¿ya? De 5 semanas, ojo, súper corto, ¿ya? Y el 58% de los pacientes presentaba al menos un trastorno mental adicional, ojo, además de la crisis de pánico, tenían otro más, ¿ya? Y después de los 20 meses se evaluó, obviamente, la sintomatología y esto se mantuvo, ¿ya? Por lo tanto, en definitiva, a largo plazo también la TCC funciona. Ya que una de las grandes críticas que se le hacía a la TCC, que se le decía, no, es que ustedes funcionan súper bien por un rato, pero después lo profundo, sí, probablemente puede haber sido más desde las terapias conductuales. Pero ahora con todos los avances que hay en la TCC, de verdad que yo creo que le estamos dando el palo al gato. ¿Ya? Entonces, más o menos este es el proceso, esta es la estructura clásica de un tratamiento, ¿verdad? Tenemos un trabajo que es transversal, a mi juicio que es fundamental, que son las tareas, por ejemplo, la razón terapéutica, ¿ya? Siempre hay que hacer un diagnóstico, siempre vamos a partir con eso, ¿ya? Siempre vamos a hacer muchas preguntas, vamos obviamente a identificar la historia del paciente, recuerdo esto, puede ser de hacer bien el diagnóstico, si esto es tonalidad generalizada, o crisis de pánico, qué sé yo, ¿ya? Y después de un poco nosotros lleguemos al diagnóstico, vamos a tener que psicoeducar. Psicoeducar es súper importante.
porque empodera al paciente en lo que tiene, ¿ya? Lo empodera y el paciente, en definitiva, como siempre les digo, esta frase la repito mucho, honestamente, si alguno de ustedes ha tomado un curso conmigo, se la va a saber de memoria. Pero yo creo que nadie puede luchar contra aquello que no conoce. ¿Bien? Y por lo tanto la psicoeducación es una herramienta profunda, muy importante. ¿Ya? Después, ojo, vamos a trabajar los objetivos terapéuticos y tenemos que ayudar a construir los objetivos terapéuticos porque en conjunto con el paciente, porque muchas veces el paciente dice, oye, mira, yo quiero ser feliz, ya quiero liberarme de la angustia. Puta, sí, pues bacán, hasta uno como psicólogo dice, chuta, yo también quisiera lo mismo que tú. Pero para llegar a ese objetivo más grande, quizá ¿te parece que bajemos un poquito los niveles de ansiedad frente a las pruebas, por ejemplo? ¿Te parece que, no sé, antes, si tú tienes que hacer una presentación, quizás puedas hacerla efectivamente sin titubear, qué sé yo? Entonces, y después de eso viene la aplicación de las técnicas, ¿no? Teniendo claro la sintomatología en el diagnóstico, los objetivos terapéuticos, vamos a saber qué técnica aplicar. ¿Bien? Y luego de la sesión de tratamiento viene la evaluación nuevamente. O sea, en definitiva, eh, yo generalmente ocupo dos evaluaciones siempre, obviamente al inicio y al final, ¿ya? Porque claramente para saber si es que tuvo algún efecto. ¿Ya? Entonces la estructura de la TCC, por ejemplo, en nuestra transparencia generalizada, podríamos ver que primero va a haber la evaluación inicial, ¿verdad? Eh, Aquí donde obviamente reconocemos todos los síntomas, por ejemplo, donde le hacemos contestar un par de cuestiones a nuestro paciente, después psicoeducamos acerca de la ansiedad, ¿ya? Establecemos los objetivos terapéuticos y de ahí ya empezamos el tratamiento. Empezamos a trabajar, que yo creo que funciona bastante bien, en que el paciente identifique estos pensamientos como automáticos, estos pensamientos ansiosos, por ejemplo, para que el paciente se dé cuenta que esto no viene de la nada, sino que en definitiva hay un componente importante. ¿Ya? Hay un componente en donde él puede ser consciente finalmente de dónde está viniendo esta angustia. ¿Ya? Podemos trabajar también con técnicas de relajación, respiración, que probablemente son súper importantes en las primeras sesiones. ¿Ya? Después podemos realizar reestructuración cognitiva por 3 o 4 sesiones, por ejemplo. Y después nos podemos ir a terapia, a técnicas más hardcore. Entre ahí tenemos la exposición, por ejemplo. Podemos tener aproximaciones sucesivas, por ejemplo. O hacer el vuelco, a mi juicio, un poco más amable, más bonito, hacia la alta. ¿Ya? Entonces, en definitiva, más o menos esa es como la estructura. Generalmente se espera que uno haga un tratamiento entre 15, 16 sesiones. Hay algunos TCC o técnicas, o sea, o tipo de terapia más larga en la TCC, por ejemplo, los trastornos de ansiedad, no, disculpen, los trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, que está la terapia cognitiva conductual mejorada, por ejemplo, en donde, claro, efectivamente son 21, 25 sesiones, por ejemplo, la terapia, la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma también, que tiene 21, 23 sesiones. Claro, son un poquito más largas, pero en promedio deberíamos tener 15 sesiones. ¿Ya? Obviamente que si estamos única y exclusivamente hablando de un trastorno de ansiedad, ¿ya? También hay que tener en cuenta si esa ansiedad está bien localizada, el paciente es bien consciente. Entonces, hay varios factores que pueden hacer que lamentablemente el tratamiento se alargue. Sin embargo, yo creo que lo interesante es que podamos hacer que los pacientes logren un control rápido y eso ya nos da a nosotros un cierto poder y al paciente también. ¿Bien? Entonces, hay tareas habituales. ¿Ya? Registro de pensamiento automático, los diarios de gratitud, esto me gusta mucho, esto lo hago yo inclusive. A veces el día pasa tan rápido que de repente escribir 3 cosas buenas que pasan en el día en la noche hace que uno se duerma con pensamientos más gratificantes, por ejemplo. Hace de que si uno está medio depre, efectivamente a lo mejor pueda identificar ciertas situaciones positivas. ¿Ya? Por lo tanto, yo creo que ocupar los diarios de gratitud, a mi juicio, es una buena estrategia. ¿Ya? Las técnicas de respiración y relajación, que siempre se tienen que recomendar de esta forma, antes, o sea, antes de dormir y al despertar, ¿ya? Y cuando el paciente sienta que se está desbordando. Esa es la idea. ¿Ya? El ejercicio de exposición cuando tenemos más fobias, honestamente, cuando, por ejemplo, tenemos más crisis de pánico, por ejemplo, yo trabajo mucho con exposición en crisis de pánico, ¿ya?
Es medio hardcore, eso sí, pero bueno, funciona y funciona bastante bien. ¿Bien? También el desafío de las creencias irracionales y uno puede dar una serie como de guías, por ejemplo, para que el paciente las trabaje. El mindfulness, que es algo que he estado practicando bastante habitual, por ejemplo, incorporándolo a la terapia, ¿ya? No, no sé mucho, pero sí, sí, yo diría 2 o 3 años más o menos, que ya me estoy centrando netamente en mindfulness, ¿ya? Tareas de autocuidado importantes, ejercicio físico, por ejemplo, saludable, la planificación de actividades placenteras no es malo, que es básico o es clásico de la activación conductual. eh, los análisis de problemas y toma de decisión, la práctica de habilidades sociales, entre otros. Y también pueden uno aplicar o dar lectura, depende, porque Chile la gente no lee mucho, honestamente, entonces eh, si esa lectura va a frustrar a mi paciente, probablemente no se la voy a dar. ¿Ya? Si alguien me dice, oye, me encanta leer, ya, sí, es carta. ¿Ya? Pero, por ejemplo, no sé, no le voy a leer un libro a un paciente que no lee, ¿ya? Porque eso puede generar mayor ansiedad, ¿ya? Y puede generar frustración. ¿Ya? Entonces, partimos por la evaluación, ¿verdad? Y podemos aplicar una serie de escalas, ojo, ¿ya? Y aquí ustedes, queridos colegas, tienen que tomar las decisiones, ¿ya? Al menos yo siempre tengo mis escalas favoritas, hago siempre lo mismo, honestamente. Aplico el VEC Anxiety Inventory, ya, ese es uno. Aplico el VEC Depression Inventory, ya, ese otro. Aplico el DAS 21, que mide ansiedad, depresión y estrés en poquitas preguntas. Y aplico el OCACHA, también, que tiene 4 preguntas, ya que las pongo ahí entre medio, los pacientes ni se dan cuenta que están contestando la OCACHA y un test de personalidad, ¿ya? Que aplico, en el caso de los adultos, aplico el Milon Test, el MCM, y en el caso de los adolescentes, aplico el MASI, ¿ya? Es claro, yo sé, chiquillos, que no se puede diagnosticar un trastorno de personalidad, obviamente, eh, hasta después de los 18 años, lo tengo claro, pero el MASI mide finalmente esos rasgos de personalidad, que me ayuda muy bien a poder calibrar para dónde me voy a ir con el tratamiento. ¿Ya? ¿Y por qué hago esto? Porque no es que me gusta aplicar pruebas, o sea, igual sí, me gusta aplicar pruebas, porque te voy a mentir, pero es que a veces pasa, chiquillos, que de pronto nos llegan hartos trastornos de personalidad y nosotros ni siquiera sabíamos que teníamos trastorno de personalidad. ¿Ya? Por ejemplo, clásico que un paciente o una paciente TLP llegue por episodios ansiosos. ¿Ya? Eh, entonces, claro, por ejemplo, me acuerdo de una paciente que tenía TLP. Ella llegó a mis sesiones porque tenía crisis de pánico, vivía en otro país esta chica. Y llegó a las sesiones por crisis de pánico, porque tenía estos miedos nocturnos, por ejemplo. Y ahí la ansiedad la empecé a cachar finalmente que estaba muy presente en varios momentos de su vida. ¿Ya? Entonces dije, ya, crisis de pánico, no. O sea, sí, sí, obvio, tenía los síntomas, no quiero negar aquello. Entonces yo empecé a pensar, mira, debe ser un trastorno de ansiedad generalizada. Pero después se empezó a sumar con otras cosas, ¿ya? Con ideación suicida, con pensamientos suicidas, por ejemplo. En la adolescencia se había cortado, tenía ciertos recuerdos de abuso sexual, por ejemplo. Entonces se empezaron a juntar demasiadas cosas, ¿ya? Claro, y al aplicar el MSM, claro, apareció el trastorno límite de la personalidad, sí, pero maravilloso, así como heavy, ¿ya? Entonces, claro, la aproximación es distinta, ¿ya? Porque en definitiva, la ansiedad aquí va a ser un síntoma que va a estar permanentemente. Entonces, probablemente aquí las mejores estrategias son las estrategias de la DBT, que vamos a ver obviamente en el curso acá, es imposible porque es muy corto, ya de hecho ya se me acabó el tiempo. Entonces, en definitiva, lo que les quiero decir es que en razón del diagnóstico es lo que nosotros vamos a aplicar, ¿ya? Porque claro, tratar de decirle a un TLP que tiene que controlar la angustia es matarlo, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer con el TLP es que obviamente se adapte a su forma de ser, ¿ya? Funcione en razón de su forma de ser, ¿ya? Entonces, bueno, la TCC ocupa muchas escalas, ya están las escalas de Hamilton, las escalas de Beck, ¿verdad? Está el STAI, ¿se acuerda esta?
la que mide ansiedad rasgo, ansiedad estado. También, ojo, estas mismas versiones, hay versiones para adolescentes, para niños, por ejemplo, ¿ya? Con todas las escalas de fobia social, por ejemplo, también para niños, o sea, trastorno de estrés postraumático, les puse aquí entre otras cosas, ¿ya? O sea, no puse los trastornos de estrés postraumático, usted sabe que están especificados ahora distintos en el DSM-5, pero sin embargo también tienen un componente importante, efectivamente, de ansiedad, ¿ya? El GAT-7 que nos ayuda profundamente a saber si nuestro paciente tiene ansiedad generalizada, entre otras cosas. Entonces, estas escalas las vamos a revisar en el curso, porque en definitiva usted tiene que tomar la decisión como psicólogo o psicóloga de qué va a aplicar usted, porque usted necesita saber cómo llega su paciente, cuál es la presentación sintomatológica y en razón de la presentación sintomatológica, yo como experto de la terapia cognitivo-conductual tomo la decisión por qué técnicas voy a partir y con cuáles voy a seguir. ¿Ya? El DAS 21 a mí me gusta, ojo, yo les recomiendo, lo pongo acá porque si usted dice, no, qué lata tomar tantas escalas, qué lata, si de verdad me da lata, bueno, aplique una, ¿ya? Y yo le recomiendo esta, el DAS 21, ¿ya? Está validada para Chile, mide ansiedad, depresión y estrés, y lo interesante de esto es que tiene puntos de corte, ¿ya? Muchas veces hay algunas escalas que no son muy buenas, honestamente, debo confesar que no me gustan mucho, porque hay algunas escalas que te dicen, oye, mientras más puntaje, más ansiedad, bueno, no me dice nada, po, ¿ya? Pero, por ejemplo, esta me dice mucho. Ya me dice si el paciente tiene ansiedad leve, ya si un paciente, por ejemplo, llega con depresión y ansiedad leve, ya, o moderada, y ya, claro, obvio, puede ser, porque la depresión finalmente lo tiene ansioso. Claro. Pero si me llega una ansiedad severa, o extremadamente severa, ya, pues hay que ver una cosa. O sea, ¿qué onda? ¿Qué es primero? La ansiedad o la depresión. ¿Ya? Y ahí viene un tema, pues, tiene que pensar, ¿por qué parto? ¿Parto primero por la depresión o por la ansiedad? Interesante pregunta, ¿no? Depende, pues. Si el paciente está extremadamente deprimido, yo partiría por la depresión, pues. Necesito activarlo, ¿verdad? Necesito que haga algo, cualquier cosa. ¿Ya? Pero si el paciente está con crisis de pánico, no, pues parto en definitiva por controlar la ansiedad. ¿Ya? Entonces muchas veces, de hecho, no sé si alguna vez leyeron un artículo por ahí que decía, dice que estos libros de psicopatología eh, mienten prácticamente, ya en donde nos decían, oye, ¿sabéis que la ansiedad y la depresión es lo mismo? Así, algún autor, ojo, por si acaso, ¿ya? Yo no creo que sea lo mismo, pero sí, tenía sentido, porque finalmente uno cuando llegan pacientes, el paciente está deprimido y está ansioso. O al revés, pues, está ansioso y está deprimido. Pero es porque obviamente está con este problema. Y también hay otros más, pues, o sea, está el style, que también es interesante, me dice la ansiedad de rasgo o estado, ¿ya? El VEC, el VAI, y el GAT-7, por ejemplo, que miden tan solo 7 preguntas la ansiedad generalizada. ¿Ya? Entonces, queridos colegas, ahí ustedes finalmente tienen que tomar la decisión, finalmente, de qué escala van a aplicar. ¿Ya? Pero para eso tienen que conocerla. ¿Ya? Y después venimos al tratamiento. ¿Ya? Aquí nos metimos ya en la aplicación de técnica. ¿Ya? Aquí vamos a tener técnicas tupía, había y por haber, en estricto rigor. Podemos aplicar técnicas de primera generación, de segunda generación o de tercera generación. Si hablamos de las técnicas de primera generación, son las técnicas conductuales, ¿verdad? Y siempre digo esto, viejita pero buena. Ya, por si acaso, de verdad, hay técnicas que son viejitas pero extremadamente buenas. ¿Ya? Sin lugar a dudas que nosotros no nos vamos a enfrascar en la discusión de que esto está pasado de moda, de que centrarse solamente en la conducta es un error. Sí, ya lo sabemos. ¿Para qué nos vamos a centrar en esa discusión? ¿Ya? Recuerden, usted tiene que atender o tratar al paciente que tiene frente a usted. Por lo tanto, usted puede aplicar, por ejemplo, exposición gradual. ¿Ven? Aquí lo que nosotros podemos hacer es aplicar o, en definitiva, exponer a nuestro paciente, por ejemplo, de forma controlada y progresiva, a estímulos, situaciones que le generan ansiedad sin permitir conductas de evitación. ¿Bien? La idea es disminuir la respuesta ansiosa. ¿Con qué funcionan las técnicas de exposición? Funcionan con la vieja y clásica habituación. Y ahí usted le puede enseñar al paciente, decirle, mira, lo que no te mata te hace más fuerte. Si usted lo quiere colocar así como en términos más coloquiales, en definitiva uno le puede decir al paciente, mira,
Vamos a hacer pequeñas aproximaciones sucesivas para que te vayas acostumbrando a la ansiedad y te vayas dando cuenta finalmente de que las cosas que, por ejemplo, una fobia social o una fobia específica, de que efectivamente la situación no es tan ansiosa. ¿Bien? Por ejemplo, las técnicas de exposición se pueden usar finalmente, hasta el día de hoy se usan en crisis de pánico, fobias sociales, en fobia específica, entre otras cosas. ¿Ya? La desensibilización sistemática para mí probablemente una de las mejores técnicas de Bolfe, ya antigüita de nuevo, pero buena, ¿ya? A mí me gusta mucho más esta, porque es mucho más humana que la anterior, eh, y la desensibilización sistemática yo la hago con imaginería, por si acaso, ya no la hago con el objeto ahí, no, introduzco imágenes perturbadoras en la cabeza del paciente, ¿ya? Eh, y siempre esto lo hacemos en forma de relajación. Aquí se va a trabajar en definitiva con la incompatibilidad de emociones. ¿Ya? ¿Qué significa esa cuestión? Significa en estricto rigor, chiquillos, de que nadie se vuelve nadie tiene ansiedad estando relajado. ¿Ya? Entonces lo que nosotros hacemos, queridos colegas, aquí, probablemente tú la sabes, es clásica, probablemente se la pasaron en la U, es que hacemos aproximaciones sucesivas, ¿verdad? Desde la situación menos fóbica a la situación más fóbica, ¿ya? Y los podemos ir haciendo en varias sesiones. No es necesario hacerlo en una sesión, lo importante es que igual usted tiene que hacerla de manera correcta para que efectivamente, pucha, no salga lo contrario, po, ¿ya? Las técnicas de relajación y respiración probablemente son esenciales para la regulación de la ansiedad, el estrés, para habilidades sociales, para habilidades emocionales, o sea, de todo. O sea, probablemente las técnicas de relajación y respiración deben ser las técnicas más adecuadas de la regulación emocional, ¿ya? Nos van a ayudar extremadamente en todo, en el estrés, en la ansiedad, a tener mejor conciencia, nos va a ayudar a regular emocionalmente, un poco lo que yo les decía, incluso les voy a explicar un poquito más esto, pero siempre creo que yo con algunas patologías es mejor ir delante del síntoma, ¿ya? Sobre todo con esta ansiedad generalizada. Entonces las técnicas de relajación y respiración son muy importantes, ¿ya? Nos van a ayudar a mejorar la atención y la concentración, muchas veces, pucha, de verdad que nos ayudan en el desarrollo de muchas habilidades sociales, la empatía, y obviamente nos ayudan en el bienestar en general, ¿ya? Porque ayudan muchas de ellas a regular el sueño, por ejemplo, ¿ya? Que es muy importante, sobre todo cuando una persona está ansiosa y o deprimida y ansiosa, porque a veces, como ustedes probablemente saben y lo han visto con sus pacientes, lo primero que se ve afectado siempre es el sueño, ¿ya? De hecho, una pregunta que usted jamás tiene que olvidar a un paciente es cómo está durmiendo, ¿ya? Porque eso nos va a dar un poquito de qué está pasando con ese proceso tan importante. Entonces hay varias técnicas, solamente les voy a mostrar algunas, hay otras más, está la 444, está la cuadrática o cuadrada, por ejemplo, hay otras más, pero probablemente esas son las más clásicas, ¿verdad? La respiración diafragmática, ¿ya? No hay paper de los años 90 de terapia cognitivo-conductual que usted no haya visto eh, que hayan hecho sesiones de respiración diafragmática, ¿ya? Es clásica esa. La 478 que funciona muy bien finalmente en crisis de angustia, funciona extraordinariamente bien. Hay otras más que la respiración alterna, por ejemplo, la respiración de fuego, que eso es que ayuda mucho más para la depresión más que la ansiedad. Entonces, finalmente es prudente tomar la decisión de cuáles son las técnicas que va a aplicar, ¿ya? La relajación muscular progresiva, que también las Jacobs son clásicas, ¿ya? Donde hacemos que el paciente tiene que ir tensando, relajando los músculos. Y las visualizaciones guiadas y otras cosas más como el yoga y el tai chi pueden ser extremadamente beneficiosos para los pacientes, ¿ya? Hay evidencia científica de esto, ¿ya? Porque usted dice, oye, pucha, el profe se está yendo del lado, la está haciendo así casi budista. Bueno, sí, muchas de estas tienen una orientación budista, ojo, pero hay evidencia científica, ¿ya? De hecho, yo siempre re, rehuí del mindfulness, siempre digo esto, siempre rehuí del mindfulness y no, esa cuestión está la chanta, debe ser algo eh, casi, no sé, pachamámico, qué sé yo. Pucha, y hasta que empecé a ver y darme cuenta que había muchos artículos que de verdad colocaban los beneficios del mindfulness. Y pucha, ¿quién soy yo, po?
¿ya? O sea, soy nada. Por lo tanto, empecé a identificar, dije, ya, algo tengo que hacer. Empecé a aplicar mindfulness, empecé a meterlo con mis pacientes y funciona extremadamente bien, ¿ya? No para todos, ojo, eso creo que es importante y por lo mismo yo creo que usted tiene que tener un pool de estrategias de relajación y respiración para que los pacientes finalmente puedan hacer, ¿ya? También las típicas técnicas conductuales, por ejemplo, el modelado, el aprendizaje vicario, ¿ya? Aquí obviamente podemos ver a un paciente o un video o a otra persona, un modelo finalmente enfrentando alguna situación ansiosa, ¿ya? Podemos hacer experimentos conductuales. Yo siempre hago este experimento, le digo a mis pacientes, ya elige a una de las personas que tú conoces y anota todo lo que hace esa persona para cachar qué está haciendo, distinto a ti. ¿Bien? Y eso funciona bastante bien, porque la persona se centra en el otro, en el cual es su modelo, eh, y efectivamente logra identificar cosas esenciales para él, que aprende. ¿Ya? También la prevención de respuesta, ¿ya? Esto principalmente lo usamos en el TAC, ¿verdad? ¿Ya? Y aquí se expone al paciente a estímulos que le pueden generar ansiedad, ¿ya? Sin que realice la compulsión, esa es la idea. Ahora bien, por ejemplo, un paciente con TOC que le tema la contaminación y se lava las manos de manera compulsiva, se les pone a tomar un objeto contaminado y se le impide o se le pide que no se lave las manos. ¿Ya? Igual brígido. ¿Ya? Para nosotros que no tenemos TOC, eso puede ser ya, bueno, da lo mismo lavarse las manos, pero una persona con TOC, eso puede ser terrible, muy ansioso, muy angustiante. ¿Ya? Y la exposición interceptiva, esta yo la aplico con crisis de pánico. Aquí lo que hago yo en la sesión es provocar una pequeña crisis de pánico, ¿ya? Obviamente esto se hace después de que el paciente ya tiene entrenamiento. Bueno, o sea, en la primera sesión ahí usted, ya está haciendo una crisis de pánico. De muy despedida de usted como terapeuta, ¿ya? Entonces no, porque o sea, después de ya que el paciente tenga un buen manejo de respiración, de relajación, por ejemplo, que el paciente ya ha empezado a controlar situaciones difíciles, te puede hacer este experimento, esta exposición interceptiva en la sesión, provocando esta pseudo crisis de pánico. ¿Ya? Ahí se los voy a explicar cómo lo hago yo, pero puede ser a través de respiraciones súper rápidas, por ejemplo. Pueden ser a través de hacer lo que el paciente se maree, que se dé vuelta en una silla de esas con ruedas, entonces se maree y eso le genera miedo, sensación de pérdida de control, más o menos eh, como las mismas sintomatologías de la crisis de pánico. ¿Ya? En la cognitivo, que es la segunda generación, clásica, ya nosotros sabemos Aaron Beck, ya la modificación de los pensamientos distorsionados, las creencias irracionales, ¿verdad? Aquí clásico conocimiento que nos heredó Beck de la teoría cognitiva, ¿verdad? Eh, una visión negativa del futuro, del presente y del mundo, por ejemplo, que estaba mucho más asociada obviamente a la depresión, pero es una teoría clásica de Beck. Ellis, que nos hablaba de las creencias irracionales, ¿verdad? A mí me gusta mucho Ellis. Yo debo confesar a mi amor eterno hacia Ellis, porque probablemente fue el primer gran libro de terapia racional emotiva que leí, que fue que me voló la cabeza en esos momentos. Y además, ojo, Ellis inspira a la terapia aceptación compromiso. ¿Ya? De Ellis, finalmente, este chiquillo Hayes saca, por ejemplo, la idea de la aceptación radical. ¿Ya? Entonces, son autores que son importantes, por ejemplo, Judith Beck, que dice que la TCC es un proceso colaborativo, yo creo fielmente en eso, ¿ya? Entonces, en este proceso, la terapia cognitiva, estaba este monito, probablemente clásico, ¿verdad? Que existía una situación que genera pensamientos y esos pensamientos efectivamente generan reacciones fisiológicas, reacciones conductuales y reacciones emocionales, ¿ya? Y esto así sucesivamente se como interconecta, ¿ya? Entonces, efectivamente, nosotros trabajamos mucho con los esquemas, trabajamos mucho con esos pensamientos irracionales, creencias irracionales, distorsiones cognitivas, y aquí aparecían dos fenómenos importantísimos, globalmente, ojo. ¿Ya? Por un lado teníamos los pensamientos automáticos, estas distorsiones que eran rápidas, pero que obviamente uno las podía identificar como, no sé, algo malo va a ocurrir o me va a venir una crisis de pánico, pero bajo esas distorsiones cognitivas, pensamientos automáticos, estaban los esquemas. ¿Ya? Y los esquemas eran, o sea, son las ideas más profundas que se, por así decirlo, se producen desde los 5 años en adelante, ¿verdad?
tanto Ellis como Beck lo proporcionaban así, lo propiciaban así, disculpen. Y después Jung rescata este tema. De hecho, Jung después, a partir de estas ideas de Beck, hace la terapia central en los esquemas. Yo honestamente les recomiendo que lean de la terapia central en los esquemas. Van a encontrar ahí un lenguaje bien maravilloso y una terapia bien interesante porque incluye muchas herramientas, hasta herramientas gestálticas, humanistas, pero haciendo reestructuración cognitiva. ¿Ya? Lo cual también uno dice, muy interesante esto. ¿Ya? Y Jung, a mi juicio, lo más bacán que hace es que consigna esquemas básicos. ¿Ya? Y esos esquemas son interesantísimos, honestamente, y muy ligados a la psicopatología. Yo encuentro que Jung claramente era mucho más, no sé, mucho más conocedor de la psicopatología que Ellis y Beck. ¿Ya? Porque en definitiva, cuando uno lee su esquema mal adaptativo, chuta, uno dice, aquí hay algo sorprendente. ¿Ya? Entonces lo que nosotros hacíamos era que el paciente identificara estas creencias racionales, ¿verdad? Catastrofismo, sobregeneralización, pensamiento tonal, lectura de la mente, por ejemplo. Entonces nosotros le decíamos al paciente identificar esos pensamientos racionales y luego de eso nosotros trabajamos a través de métodos socráticos, ¿verdad? O de reestructuración cognitiva o de persuasión, si usted quisiera, a través de que el paciente se diera cuenta de que estas creencias eran irracionales, ¿verdad? O sea, el paciente que le decía, mira, me da una crisis de pánico, entonces uno decía, ya, pero ¿cuántas veces te da una crisis de pánico? Una, ok, entonces, eh, no sé, ¿cuál es el porcentaje de crisis de pánico que te ha dado en toda tu vida? No sé, un 0,01%, ok. Entonces tú estás centrado en el 0,01%, dejando de lado todo el resto, ¿ya? Entonces, claro, lo que uno hacía es que el paciente se diera cuenta que estaba equivocado, ¿ya? O que su creencia era racional, ¿ya? Y las terapias contextuales, ¿ya? Probablemente yo soy fan más de esta en la actualidad, ¿ya? Y esto ocurrió porque yo me acuerdo de un paciente que trabajaba en las minas, este cabrón, súper inteligente, que reestructuraba cognitivamente como los dioses, probablemente era mi paciente favorito de toda la vida, pero en una sesión este cabrón me dice lo siguiente, más o menos así, ya, no me acuerdo, no me acuerdo exactamente, pero más o menos así me dijo. Sé que Jonathan, yo entiendo esto. Mira, yo entiendo finalmente de que si me viene una crisis de pánico, ya voy a hacer los ejercicios de relajación que me enseñaste. Yo entiendo, Jonathan, finalmente que si me viene la sensación de mareo, me puedo sentar y puedo hacer la respiración, relajación y todo lo demás. Bueno, en el peor de los casos, si me viene la crisis de pánico, saco el SOS que me dejó el psiquiatra y me lo tomo y yo sé que en segundos esto va a desaparecer. Sin embargo, no dejo de pensar que me va a venir una crisis de pánico. ¿Sí? Y ahí yo dije, pucha, tiene toda la razón, po. Porque finalmente había un tema ahí, en la reestructuración cognitiva, que yo siempre le decía a muchos de mis pacientes, yo le decía a mis pacientes, di la verdad, ¿cachai? Di la verdad, Rosa. Porque claro, a veces la reestructuración cognitiva era muy forzada, po, ¿ya? Eh, entonces, claro, yo le decía, di la verdad, Rosa, ¿creía en esta idea o no creía en esta idea? ¿Ya? Entonces muchas veces los pacientes decían, mira, creo, pero no tanto, 80, 90, ¿cachai? Sí, yo entiendo esto, pero pucha, hay algo que queda ahí. Y ese algo que queda ahí es con lo cual ustedes tienen que trabajar con sus pacientes a partir de la terapia, de las terapias contextuales, ¿ya? Y las terapias contextuales son varias, o terapias basadas en proceso también, por si acaso. Está la dialéctica conductual, la centrada en los esquemas, la ACT, por ejemplo, la analítico funcional, por ejemplo, la terapia de Singer-Segal, basada en mindfulness, hay un libro increíble por ahí. La terapia cognitivo intelectual de parejas, por ejemplo, la terapia basada en la compasión, por ejemplo, y la activación conductual. Con esta estrategia, ay, me falta ahí la terapia metacognitiva, no la puse, me acabo de dar cuenta. Sí, falta la terapia metacognitiva. Entonces, en definitiva, son varias estrategias que en la actualidad se están dando y que efectivamente están comprobando que pareciera ser que el comprender el problema dentro del contexto en que se da ese problema es fundamental para poder realizar los cambios. ¿Ya? Entonces, las estrategias de tercera generación van a propiciar varios elementos, que son la flexibilidad psicológica,
La aceptación de la experiencia interna de la difusión cognitiva es una técnica maravillosa. ¿Bien? El mindfulness, por ejemplo, que es transversal, el enfoque, obviamente, centrado en los valores personales, esa técnica a mí me encanta. Ya soy un fan de esa técnica, yo la hice en mí mismo y de verdad que funcionó extraordinariamente. ¿Bien? La relación terapéutica con contexto, el cambio, son más la FAB, ¿verdad? La evitación experiencial, la tolerancia al malestar, ¿ya? El contexto sobre el contenido, ojo, eso es muy importante, ¿ya? Porque en definitiva nosotros no nos vamos a centrar tanto en cambiar los pensamientos, sino que nos vamos a centrar más en cambiar la relación con los pensamientos y el equilibrio entre la aceptación y el compromiso. ¿Ya? Yo creo que una de las estrategias transversales es el mindfulness, ¿verdad? Ya esta presencia plena, por ejemplo, que tiene extremadamente evidencia científica, caóticamente, increíblemente, demasiada evidencia científica. Por lo tanto, los invito a meterse en eso, revisarlo, ¿ya? Es genial, o sea, en definitiva, tener estos momentos como en donde la mente, de hecho, el año pasado o antepasado, la revista Nature apareció por ahí de que este tipo de estrategias hacían un reseteo neuronal, o sea, tener esos momentos, en definitiva, para usted no estar ni pensando en el futuro, ni en el presente, o sea, ni en el futuro, ni en el pasado. Créanme que es tremendamente terapéutico. Yo lo hago y de verdad que he visto los beneficios. ¿Ya? Entonces pueden ser cosas súper simples. Por ejemplo, desde que las personas se centren en un lugar súper tranquilo. Usted puede leer el script si quiere. Hay algunos ahí de Sandel Segal escritos por ahí por internet. Y te coloque ahí eh, guión Sandel Segal y ahí le va a aparecer de mindfulness y le va a aparecer todas las palabras que usted tiene que decir. Por lo tanto, no es tan difícil, exactamente. ¿Bien? Ahora bien, es tan simple como que las personas finalmente, si su mente empieza a divagar, estas frases clásicas, si su mente empieza a divagar, si tu mente se empieza a ir por otro lado, no importa. Simplemente concéntrate en tu respiración. ¿Bien? Y eso por 5 minutos diarios, 5 o 10 minutos diarios, es tremendamente reparador. ¿Bien? Ahora bien, la terapia de aceptación compromiso, como les decía anteriormente, es un tipo de terapia, ¿ya? Que probablemente, a mi juicio, es la que se distingue más del resto, ¿ya? De hecho, como lo dije anteriormente, los últimos metaanálisis dan cuenta que la terapia de aceptación compromiso es, sin lugar a dudas, la terapia en estos momentos más efectiva, ¿ya? Y la ACT se va a centrar en varias cosas, en aceptar la experiencia interna desagradable, en elegir las direcciones valiosas y tomar acciones, ¿ya? Y ahí uno dice, mira, sí, pues esta terapia es súper cognitivo actual, porque en definitiva lo que nosotros tenemos que hacer es, en definitiva, como ajustar finalmente los valores, porque muchas veces las personas cuando están con algún problema de ansiedad, por ejemplo, eh, ponen el foco en otro lado. ¿Ya? De hecho, es muy probable que sus pacientes, por ejemplo, digan, mira, yo no quiero estar casado con esta mujer, pero estoy casado con esta mujer. Yo no quiero estar con este hombre porque es violento, pero sigo estando con ese hombre que es violento. Yo no quiero este trabajo y sigo estando en ese trabajo. ¿Ya? Yo no quiero que me pasen a llevar y dejo que me pasen a llevar. Entonces, en definitiva, las personas muchas veces se han alejado de sus principios, sus valores. Entonces, lo que hace la terapia cognitivo-conductual, centrada en la ACT, finalmente, es que obviamente que focaliza, ordena, alinea los valores. ¿Bien? Y en razón de esos valores, hacemos acciones comprometidas para que el paciente empiece a actuar en razón de esos valores. Por lo tanto, es una terapia bien interesante que se va a centrar en este concepto que es la flexibilidad psicológica. ¿Ya? Aquí hay todo un cambio de paradigma. Ojo, ya no se habla tanto de psicopatología, no se cree mucho en el DSM-5 desde esta orientación. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es propiciar la flexibilidad psicológica. Por lo tanto, esto es la meta. ¿Bien? En términos simples, les puse acá, la flexibilidad psicológica implica ser capaz de elegir conscientemente nuestras acciones en lugar de actuar automáticamente y o guiados por pensamiento y emoción incómodos. ¿Ya? Esto, la flexibilidad psicológica, nos ayuda a convivir con el dolor que es absolutamente inevitable. ¿Ya? Y por eso les decía yo que cuando este paciente minero me dice esa cuestión, dije, no, aquí falta algo. ¿Ya? Y ese algo es la terapia de aceptación compromiso, porque cuando empecé, bueno, primero, a mí me acuerdo cuando estaba en la universidad alguna vez me llevó un libro, Terapia, Aceptación y Compromiso, pero no lo pesqué, honestamente. Lo encontré muy hippie en ese momento, debo confesarlo. ¿Ya? Eh, y no, yo seguía ahí metido en Ellis y Beck, así como ya.
Pero yo cuando empecé a ver eso, dije, ya, voy a empezar a identificar otro tipo de terapia, ¿cachai? Primero empecé con DBT, ¿ya? Que tiene ciertas técnicas de tolerancia del malestar, ojo, y bastante buenas, ¿ya? Pero después cuando encontré la app me enamoré, así como fue amor a primera vista, ¿ya? Entonces la flexibilidad psicológica es esencial porque el sufrimiento es inevitable, es imposible evitar las situaciones complejas y obviamente la flexibilidad psicológica favorece obviamente la resiliencia. Es como un tipo de terapia centrada mucho más en aspectos positivos, ¿ya? Más que centrarse en la psicopatología, ¿ya? Por lo tanto, de verdad que la ACT es única. De aquí, de verdad que lo pongo así, de verdad que sí, sí o sí, ¿ya? Porque se va a centrar en pensamiento, emociones, se va a centrar en objetivos, ojo, se va a centrar en mindfulness, por ejemplo, va a tener un modelo psicopatológico distinto y se va a centrar en meta y valores, ¿ya? Entonces, de verdad que a mi juicio es una metodología súper interesante y que se diferencia mucho de la segunda generación. Porque la segunda generación lo que nosotros hacíamos era tratar de disuadir al sujeto que está equivocado, y acá no. Lo que hacemos es que el sujeto simplemente acepte que está teniendo angustia y ansiedad. Obviamente esto lo vamos a ver mucho más en detalle en el curso, porque esto tiene un capítulo importante. De hecho, probablemente el último día del curso vamos a centrarnos realmente en estrategia de la tercera generación, ¿ya? Entonces, obviamente la segunda generación funciona, ojo también, ojo, eso también hay que reconocerlo, pero no funciona tan bien como lo que estamos viendo ahora, ¿ya? En vez de centrarnos en las distorsiones cognitivas, en la nos centramos en desarrollar la flexibilidad psicológica, ¿ya? Eh, en vez de, por ejemplo, de centrarnos en metas concretas, por ejemplo, como lo hacía la terapia de segunda generación, nos vamos a centrar finalmente en vivir de acuerdo con nuestros valores, por ejemplo. De hecho, una pregunta súper interesante que uno le hace al paciente, mira, este pensamiento, esta conducta que estás haciendo, ¿te aleja o te acerca a tus valores, por ejemplo? Nosotros no le decimos al paciente está equivocado, ojo, sino que, en definitiva, por eso le digo que el cambio es mucho más como más elegante. Se usan muchas metáforas también. Entonces el paciente va aprendiendo mucho de cómo está funcionando su mente a través de metáforas, ¿ya? Y de hecho los ejercicios que se hacen, también con mucha imaginería, ojo, también son fantásticos honestamente, ¿ya? Por lo tanto el modelo psicopatológico cambia, ¿ya? Y nos vamos a centrar, en vez de centrarnos en controlar las cosas, nos vamos a centrar en estar en una apertura a experienciar el dolor, ¿ya? Que no es aceptación, no es conformismo, ojo con eso, son cosas distintas, ¿ya? El conformismo tiene esa característica de que, pucha, soy una víctima de esto, pero la aceptación no. La aceptación finalmente es la idea de aprender a convivir con estos momentos que a veces probablemente son desagradables, pero están ahí por algo, ¿ya? El autor es Stephen Hayes, ¿ya? El creador también, ojo, de la teoría del marco relacional, y este es el modelo Exaflex. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer en las sesiones, ¿ya? Nosotros vamos a centrarnos en la flexibilidad psicológica, que es nuestro leitmotiv de la terapia, y nos vamos a centrar que nuestro paciente esté mucho más abierto, centrado y comprometido. Esa es la idea, ¿ya? Abierto, porque le vamos a hacer varias estrategias para que logre aceptar y logre difusionarse. Centrado, porque nos vamos a centrar en mindfulness aquí y ahora, en el yo como contexto también. Y el compromiso o los valores y el compromiso de la acción, vamos a ver un paciente que está comprometido. O sea, en definitiva, alineamos a nuestro paciente a razón de los valores que tiene y de las acciones que van alineadas con los valores. Hacemos un paciente que esté mucho más en el aquí y en el ahora, mucho más consciente, y hacemos un paciente que está mucho más abierto a, primero, aceptar experiencias desagradables y a entender que obviamente este paciente no está fusionado finalmente con sus emociones. O sea, la persona no es ansiosa, por si acaso. Y ahí nosotros ayudamos a fusionar. Por ejemplo, la aceptación, nosotros podemos hacerlo a través de mindfulness, por ejemplo, a través de ejercicios de ingeniería, por ejemplo. En lugar, por ejemplo, ahí les pongo un ejemplo súper básico, en lugar de evitar la ansiedad que surge frente a una presentación, se trabaja en definitiva para que el paciente acepte que esa sensación de nerviosismo es absolutamente normal, ¿ya? Y que claro, como yo quiero ser un profesional exitoso, tengo que hacer presentaciones y por lo tanto, efectivamente, eh, tengo que tolerar un poco eso. Ya, la difusión cognitiva es una técnica maravillosa, honestamente. Ayuda a que el paciente se defusione, se desapegue de sus pensamientos, ¿ya? Porque a veces las personas creen lo que piensan. De hecho, yo siempre se lo digo esto a mis pacientes con TOC, les digo, mira,
Si lo piensas, no quiere decir que sea verdad. Y ahí le digo a mis pacientes, esto voy a anota esta frase, ¿ya? Y algunos pacientes me han dicho, oye, esa frase ha sido decidora, porque me ha ayudado a defusionarme. Porque en definitiva entiendo que hay pensamientos simplemente, y eso es todo. ¿Ya? O sea, ese pensamiento es uno más, no me determina. ¿Ya? La clarificación de los valores, que es una estrategia que en estos momentos probablemente sí o sí la hago en sesión, ya dentro de las primeras sesiones, en donde un poco me siento con el paciente, revisamos cada una de las áreas de su vida del paciente y después obviamente le pedimos que identifique qué valores son y en razón de eso que se comprometa con ciertas ideas. ¿Ya? Y el trabajo con las metáforas. Ya nosotros trabajamos mucho con metáforas y siempre le digo esta metáfora a los pacientes ansiosos. ¿Ya? Imagínate, bueno, esto con imaginario, con relajación también, trabajo de respiración. Imagínate que a ti te lanzan al medio del mar en una tormenta. ¿Hacia dónde vayan a ver? ¿Hacia dónde nadie? ¿Ya? Eh, y además está oscuro, no sabéis para dónde vais. O sea, en definitiva, a veces el nadar, el chapotear por todos lados, no significa que va a ser la mejor respuesta. ¿Ya? A veces simplemente dejarse flotar, dejarse llevar es mucho más efectivo que estar luchando inclusive contra la ansiedad. Entonces, aquí vamos a tener claramente un cambio en el foco. ¿Ya? Y el compromiso con la acción que yo lo trabajo claramente con la calificación de los valores. ¿Ya? Algunas invitaciones finales, disculpen, pasé 10 minutos, me van a golpear. Eh, Algunas invitaciones finales, pucha, revisen los cursos TCC, el curso es bien interesante, ¿ya? Estamos haciendo el curso de ACT ahora, que de verdad que funciona extraordinariamente con los pacientes, los cabros que están haciendo el curso están súper contentos, ¿ya? Lo invito a leer un par de artículos últimos míos publicados. Uno es el Grooming Risk Factor in Adolescent with Abuse History, Insight from Children Reparative Program. ¿Ya? Aquí revisamos, por ejemplo, uno de los hallazgos más interesantes que los niños que están institucionalizados en Chile lamentablemente tienen mayores riesgos de padecer grooming. ¿Ya? Eh, claro, y eso tiene que ver mucho con el tema del trauma complejo, ¿verdad? Porque lamentablemente como han sufrido trauma complejo, escucha, estas alertas que tenemos casi todos los neuróticos están mucho más descendidas. Entonces, claro, se dejan llevar mucho más por adultos, por ejemplo, y eso puede, los puede colocar en problemas mucho más graves también de los que han tenido. Y también otro más que publicamos a final del año pasado también, bueno, es lamentable esta situación, pero aquí hicimos una investigación finalmente en el sistema escolar chileno. Lamentablemente tenemos muchos problemas, por ejemplo, de ansiedad, depresión y estrés en niños y adolescentes. Y miren lo interesante, o sea, los factores de ansiedad incluían ser mujer, por ejemplo, tener 12 años, por ejemplo, tener teléfono inteligente, ojo, eso está mal, está pésimo, ojo, ¿ya? Tener problemas para dormir y miren, tener rumiaciones, ¿ya? Y todo calza, pues, pollo, finalmente. O sea, en estricto rigor, todo calza, porque la rumiación es un proceso que hay que trabajar desde la terapia de tercera generación, ¿ya? Y un poco lo que vamos a ver en el curso. Bueno, solamente esto era una introducción. Pucha, lamento haberme demorado y, eh, bueno, cualquier cosa ahí quedo atento a cualquier pregunta. Ya, profesor. Ahora sí que estamos en la ronda de preguntas, pero como estamos igual en la horita, máximo podemos contestar 4. No más que eso, para no demorarnos tanto. Así que comencemos. Con Francisca Cancino, que fue la primera a levantar su manita. Hola, ¿me escucho? Perfecto. Ya. Hola, profe. Hola, hola. Yo soy estudiante de psicología de cuarto año, por si acaso. Ujú, Y tengo una pregunta sobre casi al principio igual de la presentación. ujú. ¿El trastorno de ansiedad por separación de los padres en la vida de un niño o niña tiende a afectar las relaciones amorosas cuando se es grande? Así como generando inseguridades
o el miedo a perder algo y que se aferren a no soltarlo aunque les haga mal y que eso esté como ligado igual a la ansiedad, po, ¿o no? Mm. O sea, a ver, es que en psicopatología y en psiquiatría hay de todo en la viña enseñar, probablemente eso tú lo sabes. Ujú, Yo creo un poquito más lo que tú estás ahí como describiendo más como el trastorno de TLP. No he leído ningún artículo al menos, o capaz que sí, estoy yo creo, donde exista alguna relación un poco entre el trastorno, obviamente por separación, y el TLP. Yo creo que son cosas distintas, ¿ya? Ahora bien, no quita que a lo mejor efectivamente un niño o un adolescente que lo haya tenido sea mucho más dependiente. De hecho, por ejemplo, sí lo que he leído, que niños y adolescentes, no, que más bien niños, con trastorno de ansiedad por separación, después más adelante desarrollan una fobia social. Eso sí lo he leído, eso sí hay evidencia directa, pero de que esto finalmente después afecte emocionalmente, honestamente lo desconozco. Pero puede ser, ojo, no lo descarto, ¿ya? Porque es una forma de ser en el mundo a veces, ¿ya? Y efectivamente a lo mejor ese miedo o ansiedad por separación tiene causa conocida o desconocida, a veces puede ser algún abuso, alguna situación de bullying, por ejemplo, en el colegio y que claramente estos pacientes no quieren dejar de tener interacción con la persona que supuestamente los cuida. Entonces, en estricto rigor, no sabría plantearte si es que eso es una condición causal, pero sí se puede dar, obviamente. O sea, en psicología se puede dar de todo, honestamente. No sé si respondo a tu pregunta. sí, sí, muchas gracias. Sí, era como esa pequeña duda. Vale. Sí, gracias. Catherine Varas. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Profesor, quería hacer una consulta en relación a si es que existen algunas indicaciones respecto al uso de redes sociales. Lo consulto por la emergencia de alguna sintomatología que podrían estar, no sé, me imagino influenciadas también por el, no sé, la comparación, Mm, no sé, alguien que no esté teniendo vacaciones y los otros están paseando no sé dónde, alguien que está sin pareja, no sé, el bombardeo también mm, constante tal vez de cuestiones como, son cosas que pienso, por ejemplo, en las fechas, Día de la Madre, Día del Padre, me imagino que esas mm. cosas también influencian a las personas. Creo, o sea, pero la consulta puntual va dirigida a si hay indicaciones respecto al uso de las redes. O sea, a ver, al menos lo que nosotros hemos descubierto en nuestras investigaciones es que sí, porque en definitiva, lamentablemente, el uso de redes sociales tiene un efecto muy complicado en nuestra salud mental. O sea, yo creo que en cualquier persona, eso es importante aclararlo. Ahora bien, en niños y adolescentes, esto va a ser más complejo, porque en estricto rigor, nosotros como adultos podemos tener ese criterio de realidad un poquito formado, obviamente, y los adolescentes no. Fíjate que hay un estudio que está por aparecer que nosotros hicimos y que nosotros identificamos que luego de la pandemia aumentó el trastorno dismórfico corporal en adolescentes. ¿Ya? Y eso tiene que ver efectivamente con las redes sociales, porque lo que ha hecho la pandemia, o lo que hizo la pandemia finalmente, es que viviéramos nuestras vidas a través de las redes sociales. Entonces, yo encuentro que lo que tú refieres es de toda lógica. O sea, en definitiva, imagínate un adolescente, está en su casa, no sé, como en Villa Alemana, vamos a poner yo, imagínense como yo vivía en Villa Alemana cuando era adolescente viendo, no sé, pues a Cristiano Ronaldo en tremendo Ferrari, ¿cachai? Entonces, o otros youtubers que se graban, no sé, en VIP y cosas así, chuta, yo estoy en Villa Alemana, ¿no? O sea, ahí muerto Carlos, ¿cachai? Sin una piscina ni siquiera de hule, ¿cachai? Entonces sí, pues puede llevar eso, en definitiva, a mi juicio, a confundir los criterios de realidad en los adolescentes y los niños, pensando en definitiva que la vida es eso, o que las cosas pareciera ser que llegan más simples. Entonces, en definitiva, yo creo que sí, hay una contraindicación y mi recomendación, honestamente, es que ojalá se retrase lo mayor, el mayor tiempo posible
el ingreso a las redes sociales de los niños y adolescentes. ¿Ya? De hecho, no sé, el otro día iba en un bus, eh, iba una mamá con una guaguita, de verdad, una guaguita de 1 año, así, con el celular, la guaguita de 1 año. Y decía, pero ¿cómo es posible? O sea, y ella en otro celular, pues, ¿cachai? Lo cual también llamaba mucho la atención, o sea, ya la guagua ya tenía celular, ¿ya? Entonces, pucha, yo creo que estamos privando a nuestros hijos y hijas de experiencias corporales, experiencias sensoriales, que son muy necesarias para cierta edad, y lo estamos exponiendo a situaciones inclusive traumáticas a muy temprana edad. ¿Ya? Porque, ojo, nosotros como adultos, si vemos un video de esos como hardcore, no sé cómo se llaman esos videos como que muestran muertes como brígidas, no sé, se llama como hardcore, algo así, no me acuerdo, tiene un nombre. Claro, uno como adulto lo cambia, po. Pero ¿y qué pasa un niño? Un niño ve esas cosas. Yo he tenido pacientes con estrés postraumático por situaciones que han visto en redes sociales. Paciente que tuvo un estrés postraumático, angustia y un brote psicótico, inclusive, por ejemplo, por haber visto un video porno infantil. Más anteriormente tuve un cabro joven también con estrés postraumático por un video de Sigue la Morsa o Obedece a la Morsa, uno tiene así, o Morfa, no sé cómo es. Entonces sí, yo creo que es un tema que puede generar grandes problemas de salud mental, honestamente. Entonces mi recomendación es ojalá retrasar lo más posible finalmente el ingreso a este tipo de contexto en los niños y adolescentes, porque yo les aseguro que muchas veces no logran dar cuenta un poco de los fenómenos. Te reactivé el... sí, ahora sí. Muchas gracias, profesor. Sí, en realidad también, bueno, lo comenté en el chat, que no solamente como desde lo que nos provoca, sino que también nos limita la posibilidad de manejar nuestra ansiedad de otra manera. Nos provoca ansiedad y tratamos de manejar la ansiedad también con el uso del celular. Eso. Sí, es que el celular se maneja mucho como bastón, efectivamente, o sea, eh, a veces, como tú bien dices, puede ser una limitante. Ahora bien, ojo, hay aplicaciones que también pueden ayudar, ojo, ¿ya? Hay algunas aplicaciones bien interesantes por ahí, Calm, por ejemplo, que si bien son tecnologías, pero bien utilizadas, yo creo que pueden ser súper poderosas. Reactivé el audio otra vez, Catherine. Muchas gracias, profesor, y a los compañeros por escucharnos. De nada, de nada. Ya, y terminamos con Alberto Marín. Hola, Jonathan, buenas noches. Hola, hola. Gracias por la exposición. Te quería hacer una consulta que dentro de la clínica también como que me inquieta un poco respecto a la Ujú. exposición del TCC. No sé si es predominante, pero a lo menos relevante la importancia que tiene el pensamiento rumiante, negativo o intrusivo. Ujú. Eh, ¿Qué pasa cuando nos encontramos con pacientes que ya llevan una ansiedad que está cronificada, que en el fondo ya está automatizada, como llamarlo de alguna forma, en que existe en 90% solamente la somatización, desde lo físico, y no existe el pensamiento intrusivo, o a lo menos no aparece estructurado. Aparece, por ejemplo, en sueños, aparece desorganizado en la noche, pero durante el día es automático. Está solamente desde la somatización, no desde el pensamiento intrusivo o negativo. ¿Cómo propondrías tú el poder trabajar ese tipo de, como de pacientes? Súper buena pregunta, honestamente, porque lo que uno tiene que hacer ahí, amigo mío, es trabajar obviamente con mindfulness, ¿ya? Porque en definitiva muchas veces los pacientes son poco conscientes finalmente de sus rumiaciones como tú bien lo planteas, ¿ya? Entonces hay una serie como de ejercicios, metáforas, al menos desde el ACT,
que nosotros podemos trabajar con los pacientes para que se den cuenta en qué partes de su vida, o en qué partes del día de su vida finalmente están rumiando sin que se habían dado cuenta antes, ¿ya? Ahora bien, si el paciente está muy somático, claro, lo podéis ayudar finalmente a que empiece a controlar esto con relajación, con respiración, con estrategias como de enraizamiento, por ejemplo. Pero yo te aseguro finalmente que es parte como del entrenamiento para que el paciente se empiece a dar cuenta que está rumiando y que esa rumiación finalmente no ayuda en nada en su vida, ¿ya? De hecho, probablemente los pacientes con alta rumiación tienen la idea, ojo, la idea irracional que presentan es que si más me preocupo, probablemente voy a salir de la angustia, ¿ya? Y es al revés, po. En definitiva, si más me preocupo, menos me recupero, porque estoy más centrado obviamente en la rumiación. Entonces, yo al menos cuando me doy cuenta que un paciente es poco consciente de sus rumiaciones, eh, al menos es lo que empieza él o ella expresa al inicio de la terapia, yo creo que hay que hacer un trabajo un poquito más profundo y ahí el mindfulness me da la sensación y la difusión cognitiva son las estrategias probablemente a propiciar, ¿ya? Y trabajar con metáforas también, porque a veces los pacientes de verdad, como te digo, no se dan cuenta que rumean, porque efectivamente, como decís tú, pues ya es parte como de su vida, y esas ideas que están dando vuelta ahí ya las cronifican y a veces simplemente identifican la somatización como los dolores de guatita, por ejemplo, no sé, la sudoración excesiva, la taquicardia, ¿cachai? Pero no se dan cuenta de que hay pensamientos que están dando vuelta ahí, ¿ya? Entonces, al menos yo lo hago así, ¿ya? Porque hay muchos pacientes finalmente de que son poco conscientes de lo que les está pasando. Y tiene que ver un poco lo que dijo la colega anterior, que a veces las personas estamos muy centrados en la rapidez de todo, ¿ya? Entonces, no sé, al menos yo lo hago así, pero es buena tu pregunta, pero responderla. Sí, muchas gracias. De nada, colega. Ya, ahora sí damos por terminado el seminario y el otro también, profesor, quería dejarle hasta unos minutitos para poder dejar a todos invitados para el programa Ah, que va a realizar. Ahí lo bueno, proyecto. vamos, no vengo a regalar, no vengo a regalar. Ya, oye, sí, pues invitarlos ahí al cursito este que vamos a hacer. Va a ser bien intenso, van a ser 4 días completos, así que yo creo que va a ser súper rápido, pero bien interesante. Vamos a pasar por las técnicas de las 3 olas, de las 3 generaciones. Eh, Yo siempre estoy actualizando todas mis clases, así que espero darle mucho más, darle más vuelta a la ART y a la metacognitiva, a la FAB también, ahí que me estoy metiendo en eso, un poco para mostrarles finalmente el poder que tiene la tercera generación, y también mostrarles las clásicas que yo creo que también son bien interesantes de tenerlas dentro del repertorio de uno como terapeuta. Yo siempre digo que la TCC a mí me salvó la vida porque llegue el paciente que llegue, yo sé más o menos ya por dónde me voy a ir, ¿ya? Entonces eso, pues invitarlos nomás y lo pasamos bien, ahí tiro las tallas más entretenidas que la de hoy, ¿ya? No sé, soy bien fome, pero no sé, trato de hacer lo mejor posible, ¿ya? Y vamos a compartir harto material, pues, estas cosas, los formularios que uso yo. eh, yo ahí siempre les dejo todo para que ustedes lo hagan, los mejoren, ¿cachai? Si al final yo creo que si los puedo ayudar a ustedes a que ayuden a sus pacientes, pucha, de verdad, genial. Mi idea es siempre ayudar y si usted una sola cosita que los pueda ayudar en algo, de verdad que yo quedo conforme, ¿ya? De hecho, en el seminario, en el congreso ahí de trauma complejo, pucha, de verdad me saludó mucha gente, de verdad que eh, no los conocía a todos porque uno no los conoce en vivo e indirecto, pero claro, muchos de ellos ya estaban aplicando las técnicas y eso de verdad que me dejó extremadamente contento. Y lo mejor de todo eso es que me estaban diciendo que funciona, ¿ya? Así que eso, ya los invito a tomar el cursito y lo vamos a pasar bien, ¿ya? Y que gane el más mejor.
Aquí están ahí viendo el sorteo. ¿Bien? Bueno, Eso. profesor, muchas gracias por el seminario de hoy. Que estén bien, pórtense bien todos, ¿ya? Un abrazo y que gane el más mejor. ¿Bien? Hasta luego, profesor, que esté muy bien. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches.